Buenas noches en este martes y 13 que estamos viviendo y en el que siempre hay un halo de superstición y de azar, ¿eh? Un día que ha servido para debatir en el Parlamento de Canarias las enmiendas a la totalidad que han presentado a los presupuestos canarios los grupos parlamentarios de Podemos, Nueva Canarias y Socialistas, un documento que contempla solo una intención política y con el que se justifican para decir que ellos pidieron su devolución porque no estaban de acuerdo en su reparto o en su modo de recuperar el dinero a través de los impuestos, pero que no conlleva hacer ese documento por parte de la oposición. Se trata de un mero papel con el consiguiente voto en contra. Y hoy se ha hablado mucho de los conceptos, de cómo se distribuyen los dineros en las diferentes partidas y cómo lo harían unos y otros. Han hablado de los dineros que tiene Sanidad, que por lo visto su presupuesto está más o menos en los niveles que se movían en el año 2008. Es decir, 10 años después, con el aumento de personal y de habitantes, con la vida más cara y con las condiciones de vida diferentes, nos situamos en esos niveles. Buscamos sacarle rendimiento a la misma cantidad de euros. Es un poco difícil y sobre todo es casi cuadrar una situación que parece que no va solo por los derroteros de pagar más, sino de ampliar las plantillas y de tener más personal para acometer la demanda sanitaria que pide este archipiélago. Y ocurrencia hemos tenido ya algunas y ninguna ha logrado superar la fase de prueba. Tenemos a un consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que antes de llegar dijo que con 14 millones de euros acababa él con las listas de espera. Ahora lleva casi 2 años en ese departamento con un presupuesto este año de más de 2.500 millones de euros en cada anualidad y las listas de espera siguen estando ahí, quizás un poco más cortas, pero siguen. Unas listas en las que, por cierto, no sabes si estás, que nunca sabes cuándo te va a tocar, dónde y con quién te tocará hacer la prueba médica o la operación quirúrgica. Hace pocos días les conté que el PP quería también emular este asunto y presentó un plan para acabar con las listas de espera médica por el módico precio de 16 millones de euros, tomando como modelo lo que han hecho en la Comunidad de Madrid, lugar en el que, por cierto, comenzaron las protestas contra la sanidad en España, donde se inventaron los de las protestas de bata blanca, las mareas blancas, ¿se acuerdan? Con aquellas manifestaciones en las que los profesionales denunciaban que los recortes los estaban dejando sin tiempo, sin medicinas ni materiales. Pues allí ha ido Asier Antona, el líder del PP canario, a buscar el reflejo de lo que puede hacerse. Nosotros aquí estamos en otro mundo. Hoy casi todos los periódicos, digo casi todos porque el de esta casa ha ido por otros derroteros, han abierto con la noticia de que al frente de la justicia de España se encuentran 2 canarios, José Ramón Navarro en la Audiencia Nacional y Manuel Marchena en el Consejo General del Poder Judicial. La cosa estaría bien si la justicia estuviera en estos momentos como en el pasado, una institución libre de la política, ecuánime en sus decisiones y ciega en su aplicación. Pero ni está libre de la política, y no hay más que ver que los políticos han elegido a los jueces que componen ese Consejo General del Poder Judicial, y no solo eso, sino que a todos les ha sugerido, por así decirlo, el nombre de quién tiene que ser presidente, que eso salía del Pleno, pues ya sabemos hasta quién va a ser el presidente. Y estaría bien si fueran ecuánimes en sus decisiones, pero ya hemos visto en los últimos tiempos a quienes están favoreciendo. Cómo dicta sentencias en función de los estropicios para las grandes corporaciones bancarias, sean las mínimas, y no es tan ciega en su aplicación porque siempre ve por un resquicio qué trascendencia económica, social y ciudadana tendrán en su sentencia. Es el mundo de hoy, interesado en los postureos de los que mandan y con una población que se va haciendo cada vez más pasotas con los que gobiernan, que nos vemos fuera de las decisiones y nadie dice nada, que votamos siempre en contra de alguien y no a favor de unas opciones políticas, que nos embaucan con promesas en las que cada vez hay menos sólido y más ideas sin contrastar. Entramos en un tiempo de balance, de balances políticos que van a estar a la orden del día. Haga un examen de conciencia usted, antes de que venga uno de esos políticos a pedirle el voto. ¿Qué ha cambiado en su vida para mejor en estos últimos 4 años? ¿Y eso a quién se debe? ¿Ese cambio es mérito suyo o de los que gobiernan? La carretera por la que circula, los médicos a los que va, la escuela en la que aprenden sus hijos, ¿está mejor o peor que hace 4 años? ¿Le da para ahorrar? ¿Paga más impuestos? ¿Los trámites que realiza son más rápidos? Y cuando haga balance de todo esto y algunas cosas más, podrá saber si merece la pena otorgarle la confianza a los que gobiernan o a otros. Ya verán, como en esta ocasión, tratan de que las redes influyan en lo que votamos, como si tener miles de amigos en un Facebook o en un Twitter sea síntoma de estar cercano o no. Es tiempo de abandonar la placidez del salón y el sofá de la casa. Es tiempo de saber y conocer qué ofrecen para que no nos sorprendan luego. Solo así podremos pedir responsabilidades, aunque a esta gente muchas veces le da lo mismo.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿no? Vale. A Pepe Moreno le veremos a eso de las 10:30 de la noche entrevistando al alcalde de La Laguna, a José Alberto. Estará aquí, en muy poco tiempo. Nosotros, o yo en particular, voy a entrevistar a la presidenta de ASCAP. Vamos a hablar de las viviendas de alquiler aquí, en la ciudad, en Santa Cruz. También hay un follón en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas. Pero en Santa Cruz, ¿qué pasa? El ayuntamiento va a sacar una ordenanza bastante restrictiva. Hubo ayer una reunión entre ASCAP y el ayuntamiento. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿A que no lo saben? Hombre, se van a enterar aquí. Se van a enterar aquí, sobre todo porque vamos a hablar de la sensibilidad. Eso va a ser tan complejo, tan complicado que tengas un apartamento, 2 apartamentos y uno lo pongas, aunque esté en un bajo, aunque esté en un bajo, uno lo pongas a rentar con viviendas de alquiler vacacional, que se llama. ¿Va a ser tan complicado esto en Santa Cruz? Bien, veremos a ver qué gincama hay que hacer para poder poner a rentar uno de esos apartamentos. Y vamos a hablar aquí con una representante del sindicato de enfermería, de las enfermeras. Hay poquitas enfermeras y enfermeros, hay muy poquitos. Y además, ¿qué pasa? Después de que el mes de octubre el Ministerio de Sanidad dijera a través de un decreto de que ya podían recetar las enfermeras y los enfermeros y las enfermeras, ¿esto se está reglamentado? ¿Se está haciendo? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, esa es la propuesta de invitados. Pero, por ejemplo, vamos a dar un paseo por lo que ocurría esta mañana en el pleno del Cabildo de Tenerife. Todos a una como Fuenteovejuna han adoptado este martes un acuerdo institucional, ahí lo ven, en el que solicitan a AENA que paralice la licitación para ampliar la terminal del aeropuerto Tenerife Sur y se abra a buscar el consenso técnico institucional con la corporación para impulsar el proyecto que necesita la isla. Este es el gran debate en el que nos han instalado los políticos en las últimas semanas. No se habla de otra cosa que del edificio del Tenerife Sur. Además, se critica su política de hechos consumados, se critica la política de hechos consumados de AENA al licitar la ampliación sin contar con el Cabildo y se propone modificar el DORA, que es actual el DORA actual y reestructurar la inversión para que tenga continuidad en el nuevo documento a partir del año 2022. La Corporación Insular, el Cabildo, también solicita que se le dé toda la información de los proyectos previstos en el aeropuerto, que la planificación tenga en cuenta el desarrollo de los transportes por carretera y que se incluyan zonas de arreglo de aeronaves y la posibilidad de recibir aviones corporativos. El director insular de Fomento, Miguel Becerra, ha hecho un recorrido histórico por las necesidades de este aeropuerto. La terminal tiene un problema grave, un hándicap de estrechez de su terminal, por lo tanto debería crecer en una nueva crujía, igual que debe crecer en mayor iluminación, que en muchos casos, pues como se vemos los carteles publicitarios a la izquierda, que precisamente tapan, obstruyen la entrada de luz natural a la terminal, ¿no? O como por ejemplo, pues para no bloquear el paso cuando se forman las colas de la facturación, pues esas cosas singulares que vemos en las carreteras para no bloquear el paso, ¿no? Todo ello son síntomas y pruebas de esa estrechez de la terminal, ¿no? Turno para el resto de portavoces de los grupos políticos. Escuchemos. Y creo que aquí ha habido un problema y es una dejación de funciones. No se ha tenido interés en conocer ese documento. Y si se ha tenido y no se ha tenido, valga la redundancia, el documento sobre la mesa, me explico. Si ha habido una preocupación sobre conocer cuál era el proyecto y el proyecto no vino y no se nos enseñó o no se les enseñó al grupo de gobierno, ¿por qué en aquel momento no se creó lo que se está creando hoy? Se ha confundido aquí, por parte de algunos portavoces, el conocimiento del DORA y el conocimiento de las cifras que plantea el DORA con el conocimiento de qué se va a hacer con el dinero del DORA. Aquí no discutimos tanto la cantidad que se refleja en el DORA 17-21. Lo que queremos y reivindicamos y exigimos es saber qué se va a hacer con cada céntimo del DORA. No nos parecen suficientes. Desde noviembre del año 2015, y ya han pasado ya unos cuantos años, se sabía que el dinero que estaba establecido en el DORA 2017-2021 era para eso, para ese fin. El fin de ejecutar esa conexión entre la terminal vieja del 78 con esa que se hizo en el año 2007-2008, que nunca ha estado operativa. Tenemos una terminal en el aeropuerto Tenerife Sur vieja, que cumplió 40 años estos días, que se ha quedado pequeña, que se ha quedado obsoleta,
que necesita actualizarse. Compartimos la idea de que hay que aprovechar todo lo más posible las infraestructuras existentes para mejorarlas, ampliarlas y actualizarlas. Pues todos a una, todos han votado esa moción. Mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que ha alcanzado al 9% de la población canaria. Son datos de 2015, recogidos en la encuesta de salud, si bien se estima que este porcentaje podría ser mayor, ya que entre un 4 y un 6% de canarios desconocen que sufren diabetes, principalmente de tipo 2. Desde ese día se vienen desarrollando diferentes actos para concienciar a la población. Bajo el lema Familia Diabetes, mañana tendrá lugar la lectura del manifiesto con la que se reivindica, por ejemplo, sacar adelante el Plan Integral de Diabetes de Canarias. Mañana vamos a hablar en profundidad en este programa sobre este asunto. Vamos a escuchar, porque hubo presentación, como ustedes ven, hemos asistido a ella y ahí se arrojaban datos. Creo que es el eslabón que falta para poder desarrollar una atención adecuada en todas las islas. El problema es que tenemos actualmente es que en cada isla, dependiendo de donde estemos, se recibe una atención diferenciada y nosotros pretendemos que se normalice esta situación y para ello no creemos que hay otra herramienta mejor como es el Plan Integral de Diabetes de Canarias. El 92% de nuestros diabéticos tienen diabetes tipo 2. Según el último Plan de Salud de Canarias, en comparación con el resto de España, nuestra comunidad autónoma, aunque no tiene mayor prevalencia, sí tiene mayores tasas de mortalidad y complicaciones derivadas de la diabetes, sobre todo la nefropatía diabética. ¿Por qué tanta diabetes? Es una de las preguntas que formularemos mañana. Vamos a dejarlo aquí. El Cabildo de Tenerife, a través de FIFEDE, presenta, lo ha hecho hoy, una campaña de concienciación. Contratar significa más, con el fin de motivar entre los pequeños y medianos empresarios de la isla la creación de empleo. Bueno, esta segunda campaña está vinculada al pacto de rentas que promueve la corporación para generar puestos de trabajo estables, de calidad, y sigue el lema lo intento hacer solo, pero estoy agotado y eso se traslada a mi negocio, e incide en los aspectos positivos que tiene el aumento de plantilla para una empresa. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha apuntado que su lanzamiento prevé aprovechar la cercanía de las Navidades y la temporada alta turística, subrayando que no se trata solo de un spot, sino que es una acción de 360 grados. Campaña que potencia el mensaje que estamos transmitiendo desde el Cabildo de Tenerife, donde la importancia son las personas, lo importante son las personas, donde lo importante es la inversión y no un gasto, donde las personas son una inversión y no un gasto, vuelvo a repetir. Y aquí es importante pues potenciar el mensaje de que contratar significa muchísimo más. Se crece en infraestructura, se crece en servicios y eso también es muy importante, que todas las líneas de actuación del Cabildo de Tenerife sirvan para contratar, sirvan para que las empresas puedan también tener ese músculo de contratación. De cada 4 personas que han encontrado trabajo está vinculada a las acciones que el Cabildo está desarrollando, con lo cual es una política que creemos que ha sido eficaz en la reducción del desempleo, que por otro lado se mueve por razones también coyunturales, en el sentido de que con el crecimiento económico hay más contratación, obviamente, ¿no? Bueno, y del Cabildo también nos viene otra letanía, la letanía de las colas y de cómo están ahora mismo ya números clausus las autopistas. Bueno, a Carlos Alonso había que preguntarle de nuevo. Ha exigido hoy, en esa rueda de prensa, al Gobierno de Canarias que haga la tarea y rápido y empiece a planificar y ejecutar obras de las carreteras, claro. Pues falta mucho. Se lo ha dicho el presidente del Cabildo, en referencia al consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Estas declaraciones las hizo Carlos Alonso, insisto, en respuesta a la forma, a la velocidad que lleva concretamente la Consejería de Obras Públicas en la que gobierna la Coalición Canaria. Creo que nosotros hemos hecho la tarea, ¿no? Y creo que el Gobierno de Canarias le falta mucho para presentar un bagaje similar al que nosotros hemos hecho. Por razones que son, en primer lugar, la falta de la firma del convenio de carreteras, que se tenía que haber producido ya hace al menos un año, y han estado mareando la perdiz, el Estado, primero el Partido Popular y el Partido Socialista. Espero que el presidente Sánchez cumpla su compromiso con el presidente Clavijo y se firme antes de que termine este mes, pero todavía al Gobierno de Canarias le queda mucha tarea, le queda licitar el anillo insular.
que ya el proyecto lo tiene terminado, pero no lo ha licitado. Les queda empezar la obra de Oroteanda, que todavía no la ha empezado, a pesar que se ha adjudicado hace 2 meses. Le queda redactar el proyecto del carril Busbao, a pesar de que nosotros en noviembre del 2015 le pusimos encima de la mesa el estudio de alternativas para que pudiera redactar el proyecto. ¿Sería un problema de dirección política, de falta de personal? Pues que le pregunten a Pablo Rodríguez, que es el responsable. Yo no entro en la casa de otros. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que es el consejero el que tiene que resolver sus problemas, ¿no? Lo dejamos ahí. Vamos a ver si desde el Gobierno de Canarias hay alguna réplica y entonces vamos a estar otra semana jugando al tenis nuevamente. Bueno, señoras y señores, queridas y queridos telespectadores, vamos a hablar de las viviendas vacacionales, del alquiler vacacional, que se llama. Doris Borrego de Ascaf, presidenta, muy buenas noches. Yo no sé si es un eufemismo, es que a veces me trabo, viviendas de alquiler vacacional. Al fin y al cabo, si vas a pasar vacaciones, es una vivienda que alquilas de vacaciones. Lo que pasa es que tienen que estar reguladas de alguna manera, o eso es lo que intentan ustedes. ¿Están reguladas o no están reguladas? Y le pregunto esto directamente porque si leo las pretensiones del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Ayuntamiento de Las Palmas, parece que esto es Jauja, que esto es la selva. A ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, reguladas están, son viviendas vacacionales. Esa es la definición que tienen este tipo de viviendas aquí en Canarias. Y están reguladas tanto en cuanto existe un decreto, el 113 del 2015, que regula la vivienda vacacional, bueno, regular prácticamente en un 90%, la prohíbe en el mismo decreto, porque prohíbe las viviendas vacacionales en zonas turísticas. Pero ese es el decreto del Gobierno de Canarias. Exactamente, es el decreto Gobierno de la Consejería de Turismo. Exacto. Pero ese decreto no está aprobado. Ese decreto está aprobado, está en vigor. Pero vamos a ver. Ahora mismo está en el Supremo. Vale, eso es lo que yo quería preguntarle. Hay 4 recursos. Eso es lo que yo quería preguntarle. No está suspendido, está en vigor. No está suspendido, está plenamente en vigor. Aunque está denunciado, está en vigor. Sí, hubo 4 sentencias contundentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, entre otras, nos dio a nosotros la razón que era absolutamente restrictivo, sin ningún fundamento, como regular una vivienda vacacional como modalidad turística y prohibirla en zonas turísticas. Y también, por ende, en zonas rústicas, etcétera, etcétera. Vale, estamos en la fase de recursos. Estamos en la fase de recursos, pero está en vigor. Bien. Entonces, tenemos un decreto que restringe la vivienda vacacional en el 90%. La saca de las zonas turísticas. La saca de las zonas turísticas, la saca de las zonas rústicas, etc. Ahora vienen las ordenanzas detrás. Todavía no está resuelto el patio a nivel gobierno. Porque vamos a recordar una cosa. Sí. Es precisamente ese decreto del gobierno el que le pasa la pelota a los ayuntamientos, que tienen que regularlo. Lo decía así, básicamente. No lo decía así explícitamente. Quiero decir que básicamente decía eso, ¿no? O sea, después eran los ayuntamientos los que les daba potestad a los ayuntamientos para que regularan el sector en sus municipios. Para que los telespectadores no entiendan. Hay un decreto. Ese decreto fuimos a los tribunales, la CNMC, Ascaf, y en total son 4 recursos los que se presentaron. Al margen, otoño pasado, pues cogió y el Gobierno de Canarias presentó un borrador de decreto nuevo. ¿Qué pasa? Que en el borrador nuevo vuelven a cometer exactamente el mismo atropello que en el anterior, salvando de que en casos excepcionales serán los ayuntamientos y los cabildos los que puedan permitir excepcionalmente la vivienda vacacional en alguna zona turística. Evidentemente, la Federación de Municipios Turísticos se le echó encima diciendo, oiga, no nos lance una pelota a nosotros cuando nosotros no tenemos la competencia de regular una modalidad turística, son ustedes. Bueno, en todo este mare magnum de problemas sale el gobierno de España, que las comunidades autónomas le piden, por favor, que medien con unas normas básicas. Entonces, ahora mismo estamos en fase de que tenemos un decreto en el Tribunal Supremo pendiente de sentencia. Tenemos a nivel Gobierno de España también unas negociaciones para marcar unas líneas
mínimas a la cual atenerse. Y en todo esto ahora saltan los ayuntamientos, el de Las Palmas, que saca un borrador de ordenanza que dice que no puede haber vivienda vacacional en Las Palmas. Básicamente es lo que viene a decir, porque dice las viviendas se tienen que encontrar en un primer piso, no puede haber viviendas debajo de viviendas vacacionales y tienen que tener un acceso separado, que no pueden utilizar zonas comunes. A ver, edificios en Las Palmas, sí, donde un visitante, un viajero, entre por una entrada separada y no puede coger el ascensor del vecino es prácticamente imposible. Ya, con lo cual las prohíben. ¿O te vas al primero o al sótano? No, es que aunque estén en el primero, tienen que tener un acceso separado. Claro, ya le he explicado. Que solamente pueden ser viviendas unifamiliares en Las Palmas. Claro. ¿No? Bien. Complicado. Bastante complicado. Vale. Es decir, pero solo hace falta ver las declaraciones del consejero de Turismo, es decir, que ya de entrada dice que la vivienda... Del gobierno de no, estoy hablando del concejal de Turismo de Las Palmas. Exacto. Bien. Que ya empieza diciendo que la vivienda vacacional es una lacra en la ciudad, que está en contra de la libertad de mercado, y en la misma frase dice, pero tengo 30 proyectos de hoteles encima de la mesa. Ya. Dejémoslo ahí. Mire, pero tienen ustedes en contra a todos los sectores políticos, o al menos lo que gobierna. Por aquí tenemos un pacto, por ahí tenemos al Partido Socialista, ¿no? Que ha dicho lo que nos acaba de decir. Por aquí tenemos a Coalición Canaria, un pacto con el Partido Popular. Y aquí, por ejemplo, ha dicho, por lo que sabemos, por la ordenanza municipal que están redactando o que quieren llevar adelante. Entre ellas, Santa Cruz, edificios, las viviendas de alquiler vacacional tienen que estar en edificios de 10 años. ¿De 10 años para arriba? Sí. ¿Y eso por qué, por ejemplo? Bueno, usted tuvo una reunión ayer con ellos. Exactamente, y le preguntamos el por qué. 10 años tiene que tener una antigüedad mínima de 10 años, ¿por qué no 9 años y 6 meses? ¿Y por qué no 11 años y 3 meses? Bastante arbitrario. ¿Será por si alguien hace un edificio dedicado exclusivamente al alquiler vacacional? Exactamente, eso fue lo que alegaron, pero vamos, que tampoco es bastante arbitrario. Es decir, si yo hace 5 años hice una vivienda nueva y la estoy dedicando al alquiler vacacional, significa que en cuanto entre en vigor la ordenanza, yo toda esa inversión que he hecho, la he hecho para nada. Es decir, pierdo todo el proyecto que yo tenía para esa vivienda. Que ese es otro tema importante, la seguridad jurídica. Porque no nos olvidemos, es decir, una vivienda vacacional necesita una importante inversión inicial. Esas viviendas hay que modificarlas, hay que renovarlas completamente, hay que amueblarlas de nuevo, es decir, supone un gasto importante. Y no podemos estar sujetos que a cada 4 años cambie el partido político que está en el ayuntamiento y nos cambien la ordenanza y perdamos nuestro derecho. Eso está en veremos, ¿no? Esto está en veremos. Esto ahora es un borrador. ¿A usted ayer le escucharon? ¿A usted ayer le escucharon? Evidentemente. Hay 4 cosas importantes a ver. En esa ordenanza que nosotros, evidentemente, en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos a presentar no solamente alegaciones, sino si realmente se aprueba de esa manera, ya veremos las medidas que podemos tomar. Una es la antigüedad mínima de 10 años. Ya digo, si hay propietarios que han construido hace 3 años bajo el amparo del decreto 113 que cumplían con la normativa. ¿O han comprado? O han comprado, han modificado, han hecho una inversión. ¿No? De pronto se van a ver como que han perdido sus derechos. El cambio de uso, fundamental. Esto siempre se comenta, pero la gente igual no entiende muy bien de lo que se trata. El cambio de uso significa que las viviendas vacacionales inscritas, incluso, tienen que cambiar el uso de la vivienda. Es decir, ya no van a ser viviendas residenciales, van a ser viviendas de uso turístico. A ver, la ordenanza habla, ese proyecto, ese borrador de ordenanza, habla que las viviendas tienen que... cambiar el uso. Cambiar el uso. Exacto, ya no son viviendas residenciales, ahora serán
viviendas de uso turístico. Pero ya la norma no marca que hay que darlas de alta de alguna manera. Sí, pero, por supuesto. Hay que registrarlas de alguna manera, sí, ¿no? Sí, eso es el cabildo. Ya. Se dan de alta en el cabildo. Es que esto es bastante engorroso. Sí. Igual se puede perder... No, bien. La del cabildo dice eso. El cabildo dice que hay que escribirlo. Santa Cruz viene a decir, y el ayuntamiento, es que estamos aquí para entendernos, a ver si nos entendemos. Y el ayuntamiento de Santa Cruz, en esa ordenanza que no está aprobada, en esta ordenanza que no está, un borrador, viene a decir que se cambie el uso. Bien. Exactamente. ¿Cuál es el fin? Porque eso es, ¿cuál es el fin? Si cambio el uso de vivienda residencial a vivienda turística, la vivienda no me la lleva a otra parte, va a estar en el mismo sitio. Lo que cambio es el uso. Exactamente. Pero ¿para cobrar impuestos o para qué? Evidentemente. Es decir, lo que significa es que el IBI, la basura, agua, luz va a ser terciario. Ajá. Que vamos a pagar el doble de agua, el doble de luz, el doble de basura, cuando realmente, a ver, pongámonos a pensar, no deja de ser una vivienda. La ocupe yo, la ocupe una familia de larga temporada o la ocupe un turista que pasa 15 días. ¿Y bajo su experiencia esto pasa en otras partes? ¿Donde está más que asentado ya el alquiler vacacional de vivienda? Hay lugares en los que sí, pero mayoritariamente se encuentran estas ordenanzas en los tribunales. Incluso la CNMC ya está denunciando y ya está recurriendo a los tribunales en contra de ordenanzas municipales. Ya. ¿Ustedes han puesto esto en manos de la CMC, sí, por supuesto, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Sí, sí, hemos pasado estos casos, el borrador de Las Palmas como el borrador de Tenerife, nosotros ya se lo hemos adelantado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, evidentemente. El cambio de uso es el fin recaudatorio, ¿no? Bien. Y por otro lado, no solamente es el recaudatorio, sino yo puedo vivir en mi vivienda residencial 6 meses y 6 meses la puedo alquilar, ¿no? O vivo en mi casa, pero digo, me voy a aprovechar de los 15 días de carnavales, de las temporadas puntuales, que me voy y alquilo la vivienda. Pues eso ya no va a ser posible, porque si es de uso turístico, yo ya no puedo residir en esa vivienda. Bueno, puedes alquilar habitación también. No, eso también está prohibido. Eso está prohibido, vale. Todo está prohibido. Vale. Esto también. Y luego tenemos... en otros países sí puedes hacerlo. Sí, en muchos otros países sí se puede hacer. Bien. Pero esto también está recurrido ante el Supremo porque lo prohíbe el decreto a nivel autonómico. Oiga, una pregunta, se me está ocurriendo, si yo cambio el uso de la vivienda de residencial a turístico, con lo cual tengo que pagar otro tipo de impuestos, ¿yo me tengo que dar de alta como autónomo, como empresario o eso no es necesario? Bueno, ese es otro punto. Es decir, ya en el decreto 113/2015 se exige la actividad clasificada, lo cual significa que uno se tiene que dar de alta como autónomo para poder alquilar su vivienda como vivienda vacacional. Es decir, ¿qué es lo que pasa realmente? Vamos, ahora que nadie nos escucha, si yo soy un empleado, entre tú y yo, solo existen 2 municipios de todos los 88 que existen en Canarias que están llevando esto a rajatabla. ¿Por qué? Porque esto es expulsar a todas las familias y a todos los residentes de este mercado. ¿Qué porcentaje hay aquí en Santa Cruz? En Santa Cruz de alquiler vacacional comparado... Un 44%. El 44% de todas las camas turísticas en Santa Cruz son de vivienda vacacional. ¿El 44%? El 44%. O sea, el 44% de la masa turística que llega aquí se aloja... Exactamente. En viviendas de alquiler. Exactamente. Wow. Pero ¿cuál es la finalidad? Esa es lo que no... lo que ayer le planteábamos, ¿no? Al alcalde. ¿Cuál es la finalidad del cambio de uso de actividad clasificada? Actividad clasificada significa nada más y nada menos que yo estoy trabajando, tengo una segunda vivienda que estoy alquilando como vivienda vacacional y a partir de ahora me voy a tener que dar de alta como autónomo, que es una locura. O soy pensionista, tengo lo que existe aquí en Santa Cruz, tengo un apartamentito en San Andrés, voy a poner un ejemplo, pues voy a tener que decidir si cobro la pensión o me dedico a la vivienda vacacional, porque si me doy de alta como autónomo pierdo la paga. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Entonces la gran finalidad solo puede ser sacar
al particular, a la familia canaria residente, del mercado de la vivienda. Pero alguien puede vacacional. pensar, oiga, pero bueno, alguien puede pensar, ¿no? Porque aquí todos somos muy legalistas, ¿no? Sí, por supuesto. Oiga, pero si usted va a tener unos ingresos, tendrá que justificarlos, tendrá que declararlos. Pero evidentemente, Bien. evidentemente se están declarando estos ingresos. Eso es lo que quiero que me En primer lugar, quiero aclarar que una vivienda vacacional no genera unos ingresos desorbitados. Para que una vivienda vacacional sea rentable, tiene que tener una ocupación mínima del 60%. Todos sabemos cómo están los alquileres actualmente. La diferencia de larga temporada a vivienda vacacional no es grande, para nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay mucha gente que opta por la vivienda vacacional? Porque está en la posesión de la vivienda. Yo alquilo a larga temporada y durante 1, 2, 3, 5 años, yo esa vivienda no la puedo pisar. No voy a entrar en esa vivienda, la tengo alquilada fija. Mientras con el alquiler vacacional, la posesión de la vivienda está en mis manos. Yo entro mañana, pasado y la semana que viene, si quiero. Vale. Esa es la única diferencia, pero no hay una diferencia de ingresos desorbitada. ¿Qué pasa con esos ingresos de esas familias que se dedican a la vivienda vacacional? Pues claro que lo tienen que declarar en su IRPF. Funcionaría como el que tiene una segunda vivienda y la alquila a largos periodos. Claro, pero es más. Si yo tengo una segunda vivienda, la alquilo, no me tengo que convertir en autónomo, ni tengo que cambiar el uso. Claro que no. Simplemente declararlo. Exactamente, pues lo mismo pasa con la vivienda vacacional. La vivienda vacacional tributa exactamente igual en su IRPF que una normal. Lo que quieres, es más, porque muchos van a decir, porque todo es negro, ¿no? Es decir, hay un mantra de, pues la gente se mete el dinero en el bolsillo, no declara, etc. Sí, bueno, claro. Existe ahora mismo la ley Montoro, que es la 179, que dice que todas las plataformas a través de las cuales se alquilan las viviendas tienen que pasarle un informe a Hacienda de quién está cobrando cuánto dinero anclado en lo que es la referencia catastral. Es decir, que nadie tenga miedo, que eso está bajo control. Sí. Bueno, y Hacienda lo coteja. Evidentemente. Es decir, que... Y aunque haya alguien que no quiera declarar, oiga, nosotros somos los primeros que decimos que todo el peso de la ley recaiga sobre Usted en ellos. esa explicación que dio que a la gente le interesa más tener el alquiler vacacional que alquilarla, porque si alquila la casa a largos periodos, pues la vivienda no la tiene controlada, pero en cambio si con el alquiler vacacional, que es lo que le he entendido, la tiene en su posesión, la tiene controlada. Sí, claro. Una semana, 2 semanas, 15 días, tal. ¿Eso es lo que está provocando que suban los alquileres? No, a ver, Los alquileres residenciales. vamos a ser serios. Porque es eso. Yo no voy a negar, ni puedo negar que no tengamos ningún tipo de incidencia en la subida de precios. Ahora bien, es meramente residual. ¿Por qué? Tenemos de Renta 5 un informe que salió la semana pasada que hay un déficit de 40.000 viviendas a día de hoy en Canarias. Ese déficit no es por culpa de la vivienda vacacional. Ese déficit viene de largo. Hemos pasado una crisis durísima, donde en más de 10 años no ha habido ninguna planificación de vivienda social aquí en Canarias. No ha habido. A pesar de lo mal que lo hemos estado pasando todos, no ha habido ni una sola vivienda planificada para vivienda social. Ha habido un parón de la construcción grande. Tenemos los segundos sueldos más bajos de toda España. Es decir, no hay capacidad de ahorro. Cuando tradicionalmente se compraba vivienda, hoy ya no es posible. Los bancos cerraron los grifos. Yo cobro mucho menos de lo que cobraba antes trabajando y yo no tengo capacidad de ahorro. Yo no puedo pagar el 20 o el 30% de lo que vale la vivienda, que es lo que me exigen los bancos para darme una hipoteca. Entonces, no queda más remedio que optar por la vivienda, por la vivienda de alquiler. Pero no hay vivienda. Pero es que no hay vivienda.
Ese es el tema. Vale, pero no hay vivienda de alquiler porque muchas de ellas están siendo usadas para el alquiler vacacional. Cuidado, que una cosa no quita la otra. No, estoy diciendo... La gente tiene derecho a poner la vivienda donde quiera. Pero estoy hablando... Sí, pero el gran problema no solamente ocurre aquí, sino ocurre en todas partes. En toda España ocurre esto. Donde no se ha planificado vivienda social. Porque no se ha hecho, ni se ha construido vivienda y ha cambiado totalmente el modelo de la vivienda. Si antes todos comprábamos, ahora tenemos que optar por el alquiler, pero no hay tanta vivienda. Claro, oiga... Ese es el problema. Y que tenemos una parte de culpa, por decirlo de alguna manera, seguramente sí, pero es residual. Ahora bien, decir como en Mallorca se prohibió la vivienda vacacional, en abril creo que fue, o a principio de año... Y no se solventó el problema del alquiler. Y se dijo, se acabó la vivienda vacacional y todas esas viviendas van a volver al mercado de larga temporada. Los turistas los vamos a realojar en hoteles y vamos a arreglar así el problema que tenemos. No, se dieron cuenta de que había bajado un 6% la llegada de turistas, que no estaban regresando esas viviendas al mercado de larga temporada, sino que se estaban vendiendo principalmente a extranjeros que sí se dedicaban a la vivienda vacacional. Es decir, no nos engañemos, la vivienda vacacional está aquí y se va a quedar. Siempre existió y siempre va a existir. Vamos a buscar una solución que sea aceptable. ¿Pero ustedes creen que esto es confrontación? Lo que está haciendo las administraciones locales, la administración regional, es confrontación. Porque pues, yo veo, por ejemplo, aquí una nota de prensa que ahora entraré a ella, ¿no? Y ahora entraremos también a lo que facturó en 2017 la vivienda vacacional, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí que después de la reunión que mantuvieron ustedes ayer, que por cierto, el Ayuntamiento solo habla en esta nota de prensa de las viviendas vacacionales en el entorno de Anaga, en los núcleos de Anaga. Hombre, nosotros pusimos como ejemplo, cuando comentaron lo del cambio de uso, actividad clasificada, pues yo sinceramente no pensé en aquellos propietarios que puedan tener 3 áticos. Además, así mismo se lo dije al alcalde. Yo en este momento no estoy pensando en aquel propietario que tiene 3 o 4 áticos en el residencial Anaga, no porque tenga más o menos... posibles. Más o menos posibles, o no porque tenga más o menos derechos, sino yo en ese momento le pregunté, digo, ¿usted se ha parado a pensar que en Anaga la única modalidad alojativa es la vivienda vacacional y que realmente es el sustento de muchísimas familias? ¿Y en base a eso usted cree que hicieron la nota de prensa? No, es que yo no he visto la nota de prensa, pero sí se lo comenté al alcalde. La nota de prensa dice, Santa Cruz estudia dar un trato singular a los núcleos de Anaga en la regulación del alquiler vacacional. Bueno, pues mucho me alegro que haya tomado el guante de lo que se le dijo, porque, a ver, estamos hablando de zonas reprimidas, de zonas muy reprimidas, donde realmente es la gente local que se busca un extra con esos 6 meses de invierno que alquilan sus viviendas, que ya de por sí pagan impuestos y cumplen con las normativas, y encima le vamos a exigir que se den de alta como autónomos, que hagan un cambio de uso de sus viviendas. Es decir, eso es expulsar a la gente directamente de él. Ya, entonces va a haber 2 ordenanzas distintas. Pues no lo sé. Va a haber una ordenanza para los residentes en Anaga y una ordenanza para los residentes del casco. Es que no lo sé. Es que realmente no lo sé. Ahí va a haber un agravio comparativo. Es que si vamos a ver, si empezamos a darle vueltas, también tenemos en la zona antigua de Santa Cruz, Toscal y zona antigua, donde no hace falta que la edificación sea anterior de 10 años, sí se acomete una reforma, una restauración. Bien, esto me lo dice usted, alcalde, hoy, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cambie? Si cambia el color político del ayuntamiento. ¿Qué seguridad jurídica puedo tener con una ordenanza municipal? Si usted está diciendo en la ordenanza que yo no tengo derechos adquiridos, usted no me va a respetar los derechos adquiridos. Yo hace 2 años me di de alta como vivienda vacacional, estoy cumpliendo, y usted me dice ahora que si no cumplo los requisitos de la ordenanza voy a tener que dejar de dedicarme a la vivienda vacacional. Oiga, yo he hecho una inversión. ¿Usted qué ve aquí? ¿Qué intencionalidad ve?
Lo digo porque hubo un mantra en el que estos turistas molestan, que si maleta para arriba, maleta para abajo, nadie quiere tener a una vivienda vacacional al lado de su apartamento porque esto es una molestia. ¿Usted ve aquí algo de lo que ha pasado en Mallorca, desalojarlos, llevarlos fuera, con el resultado que ha ocurrido ahí, que no ha sido precisamente el que le esperado, ¿no? ¿O ve un afán recaudatorio? O porque, bueno, si tienes que tener todas estas condiciones, la verdad es que desmovilizas, desmovilizas, iba a decir otra palabra. Sí, desincentivas las ganas de hacer algo. ¿Usted qué es lo que está viendo aquí detrás de esta ordenanza? ¿Usted que estuvo ayer frente a frente con yo ellos? Yo estoy viendo un afán recaudatorio. Eso en primer lugar, y no nos engañemos, si bien es cierto que la actividad clasificada está regulada por parte del Gobierno de Canarias, no es otra cosa más que expulsar a la única modalidad turística que es permeable al bolsillo de todos los canarios y residentes, expulsarlas del mercado. Es decir, porque no podemos cumplir, porque hay muchísima gente que no puede cumplir. Lo que sí es verdad que desde el minuto 1 vimos es que había un afán para atraer a grandes inversores para que invirtieran los bancos, los fondos buitres, los hoteleros. Porque nosotros llevamos luchando desde el año 2013 para tener una regulación justa, para que podamos seguir con la actividad que llevábamos, lógicamente, para poder pagar nuestros impuestos que corresponden y cumplir una normativa. E impuestos, que ya que hablamos de impuestos, Canarias es la única comunidad autónoma donde se paga IGIC. En ninguna otra comunidad autónoma tienen que pagar el IVA, solo, exclusivamente nosotros. No, nosotros somos los únicos que pagamos IGIC. Alquiler vacacional. El alquiler vacacional, aquí en Canarias. Bien. Y lo pagamos y no pasa nada, es por el bien de Canarias. Bueno, usted simplemente recauda el IGIC y después ya el IGIC no es suyo, usted no se lo queda. Usted simplemente... Sí, pero los autónomos, las empresas son recaudadoras indirectas. Sí, pero es lo que le estoy indirectas diciendo. o directas, porque al fin y al cabo, le entiendo. Al fin y al cabo lo asumimos, no vamos a engañar. Sí, vamos a ver una cosa. ¿500 millones de euros es lo que facturó el sector en 2017 en Canarias? Sí. 500 millones. Sí. El impacto... Esto va creciendo. El impacto económico, tan solo aquí en Santa Cruz, en Las Palmas, que es similar a Santa Cruz, estamos hablando de más de 200 millones de euros al año. Vale. ¿Usted sigue manteniendo que, yo no lo sé, le pregunto, sigue manteniendo aquello que dijo en este programa, que hay edificios, por ejemplo, de Santa Cruz, que fueron embargados, que ahora son de entidades financieras, que están de cabo a rabo pensados para dedicarlos al alquiler vacacional, o que en algunos casos están siendo usados de alquiler vacacional? Sí, vamos a ver, eso no hace falta que lo diga yo. No, lo pregunto yo. Sí, vamos a ver. Ayer esto es algo que se está dando, pero no solamente en Santa Cruz, sino se está dando en muchos otros municipios. Vamos, todo el Corralejo, hay multitud de edificios, Playa Blanca, en Lanzarote, es decir, multitud. Ayer nos confirmó tanto el concejal de Desarrollo como el alcalde, nos confirmó que en Santa Cruz no es posible porque estos edificios tienen que cumplir la normativa de hoteles. ¿Pero a usted le consta que están funcionando como tal? Vamos a ver, es que existen edificios completos de vivienda vacacional. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz. Bien, eso es lo que quería. También. Muy amable, buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Seguimos en un día más. Ahora hablamos con la representante del Sindicato de Enfermeras y de Enfermeros. Antes les cuento dos cositas. Una de ellas que tiene que ver con Vanessa Luz Ravelo y con interesantes experimentos en agricultura. Bueno, pues muchas gracias. A ver, una del Cabildo, una más. Por ejemplo, del Área de Acción Exterior y el Ayuntamiento de Puerto La Cruz organizan unas interesantes jornadas. En este caso son las segundas. Esta, sobre convivencia de género en la diversidad, que se va a celebrar este año bajo el lema Una mirada hacia África. Esta actividad va a tener lugar este viernes en el Hotel Costa Atlantis de El Puerto, de este municipio. Las jornadas van dirigidas principalmente a mujeres
integrantes de las diferentes comunidades y nacionalidades presentes en el Puerto de la Cruz, que son un montón. No obstante, podrán participar en ellas tanto profesionales de la rama social como cualquier persona a título individual interesada en este ámbito. El principal objetivo de estas es fomentar la unidad entre mujer y la aceptación de la diversidad cultural. Ya tenemos confirmadas unas 150 personas a esta jornada y 25 diferentes nacionalidades que van a estar presentes allí. Pero quiero también destacar que conviven más de 25, corrígeme Diana, si no es así, 25 comunidades en el Puerto de la Cruz. Y bueno, eso sitúa que hay una apuesta importante por parte del ayuntamiento, por parte de la concejala, bueno, pues sobre todo en trabajar por esta multiculturalidad. Ahora mismo, gracias a Dios, nos sentimos como Canarias. Nos sentimos muy, muy bien acogidas. Estamos súper integrados, gracias a Dios. Algunos, todos no, pero nos han recogido muy bien. La integración está muy bien. Estamos intentando adoptar lo que hemos encontrado aquí. La comunidad marroquí que hay actualmente en el puerto es bastante. Pero claro, estamos hablando de hace más de 50 años atrás y ya la mayoría ya no son tan marroquíes, sino la mayoría ya son nacionalizados españoles, ya vienen generación tras generación. Entonces ya los niños que hay, la juventud que hay es española. Este viernes 16 de noviembre en el puerto. Bueno, buscar soluciones a las enfermedades y plagas del suelo sin empleo de fitosanitarios es lo que prosigue el proyecto Musa. Técnicos de Tenerife, también de Gran Canaria, de La Palma y del Hierro han podido intercambiar experiencias entre ellos para la búsqueda de alternativas a estos problemas fitopatológicos sin la utilización de químicos, tal y como demanda el mercado. Vanessa Luz Ravelo ha estado con ellos y tiene todos los detalles. Es un adelanto de Mar y Tierra para este fin de semana. Buenas noches, Enrique. Pues sí, vamos a hablar de investigación. Vamos a conocer los 3 problemas fitopatológicos edáficos del suelo más comunes en el cultivo de la platanera. Javier López Perón, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Gracias por atendernos. No hay de qué. Bueno, técnico de Ecoplaca, hace muy poquitos días se celebraron unas jornadas muy interesantes sobre esos 3 problemas fitopatológicos, enfermedades de suelo que afectan a las zonas productoras de plátano, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tuvimos una jornada informativa o divulgativa en la Escuela de Capacitación de Tacoronte, donde aprovechando la presencia aquí de algunos de los socios del proyecto Musa, del que forma parte Ecoplaca, un proyecto internacional para estudiar estos problemas de suelo, efectivamente del fusario en el Mal de Panamá, el picudo y los nemátodos. Entonces, bueno, aprovechamos que estaban por aquí estos compañeros y lo que hicimos fue una jornada divulgativa dirigida a todos los técnicos del sector, fue una jornada abierta, para mostrar las alternativas de manejo para estos 3 problemas. El ámbito del proyecto Musa es un proyecto a 4 años, un proyecto europeo, con socios de África, de Europa y de América, tanto productores como centro de investigación. El objetivo es buscar alternativas de control no químico, sin fitosanitarios, a estos problemas. Entonces, bueno, en una primera fase lo que se hace es un muestreo de suelos, recopilando los posibles organismos de control que haya en el propio suelo. Luego se testa en el laboratorio y en la última fase del proyecto, ya en el último año, eso tiene que volver a campo para probar si efectivamente funcionan. Y luego, pues a lo largo del proyecto hay una serie de jornadas divulgativas para dar a conocer los objetivos y el desarrollo. Javier, uno de los problemas fitopatológicos edáficos en el cultivo de la platanera son los nemátodos. A usted le tocó hablar sobre estos organismos que, si es verdad que en el suelo forman parte de la biodiversidad del suelo, a veces causan problemas. Sí, vamos, en platanera no tanto. En platanera tenemos una, entre comillas, buena costumbre, que es incorporar estiércol. Entonces, la incorporación de estiércol de materia orgánica genera tanta biodiversidad en el suelo, genera tanta actividad microbiológica positiva, digamos, que no deja sitio a que actúen los negativos, digamos, los microorganismos parásitos como pueden ser los nemátodos. Entonces, bueno, simplemente lo que hicimos en la jornada fue quitar el miedo, o sea, decirle a los compañeros que no era necesario empezar a utilizar productos químicos que ya hoy en día no tienen mucho sentido. Se han prohibido muchísimos nematicidas por temas de salud, por temas de medio ambiente, y la platanera es el cultivo quizá que menos problemas tiene en este sentido, porque tenemos la alternativa del manejo de la materia orgánica. Bueno, Javier, gracias. De nada, a ustedes. Enrique, pues como ves, buscando soluciones a esos problemas, esas enfermedades de suelo, pues con una alternativa, siempre no química.
Gracias, Vanessa. La veremos al final del programa con la información meteorológica. ¿Usted cree que una persona puede cuidar a 1000? Una persona. Bueno, pues ese es el ratio ahora mismo, por ejemplo, en el sector de la enfermería. Estamos hablando de un ratio en toda España. O sea, un enfermero, un hombre, una mujer, una enfermera, atienden a 1000 personas. Claro, y por eso yo tengo aquí... Bueno, lo voy a hacerlo, ¿eh? Voy a poner mi nombre porque, bueno, mientras tanto, Ramona Mendoza, que es la secretaria provincial de SACSE Tenerife, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y esto es una... Digo que lo que voy a hacer es firmarlo, ¿eh? Porque en todos los centros, en todos, ¿no? Es lo que procuran ustedes, en todos los centros sanitarios de atención primaria, los CAP, en todos lados, verán ustedes una hojita que es una proposición de ley de iniciativa legislativa popular, la que necesitamos 500.000 firmas. ¿No? Sí, es un buen puñado, ¿no? Bastante. Bien. Los ciudadanos necesitan 500.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa en el Congreso. Bueno, mientras me lo cuenta, ¿para qué? Para que el ratio suba. Porque esto ya es un endemismo español. Sí, es que la enfermería tiene un déficit histórico. Sí. Y si cuantificamos, como hemos hecho desde el Sindicato de Enfermería, el número de profesionales que atiende a la población, tanto en centros de salud, en hospitales, en centros geriátricos y en todo lo que es actividad sanitaria, pues la media de España habla de 5,3 enfermeros cada 1000 habitantes para atender a la población. Pero en Canarias tenemos un déficit todavía mayor, porque en Canarias pues, estamos en el vagón de cola y la media es de 4,6 enfermeros cada 1000 habitantes. Si esto lo comparamos con la media europea, que es de 8,8 enfermeros por 1000 habitantes, pues las cuentas no nos salen. Ya. Y menos en Canarias, donde para llegar a la media española ya requerimos 800 enfermeros, más de los que tenemos. Y unos 3.400 para llegar a la media europea. Y para eso necesitamos una ley para que lo regule, porque es lo que ustedes intentan. En otros países sí existe. En otros países hablan claramente, la ley habla claramente de, no sé si en algún país europeo, por aquí tengo, bueno, desde luego que en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, digo porque como siempre nos fijamos en Estados Unidos, no solamente que no nos fijemos solamente en las películas, en Donald Trump, ni en las hamburguesas, también podríamos sacar recorte de lo que hacen, ¿no? En California, en Massachusetts, tienen por ley el ratio de enfermeros, enfermeras que atienden a los pacientes. Eso da no solamente mejor calidad de vida, sino da una mejor calidad democrática. Indudablemente, pero es que el primer interesado en que esto ocurra es a los pacientes. Hombre, eso desde luego. Porque serán mejor cuidados y profesionales que trabajen en condiciones y no como estamos trabajando ahora mismo. Pero vamos a ver, este es un ratio, digamos, será una media, ¿no? 1 por 1000. Indudable. 5. 5 por 1000. Perdón, 5 por 1000. Sí. Yo dije 1 por 1000. Y bueno, son 5 por 1000. Ya me parece poco también 5 por 1000. Esto es una media, digamos, es un dato general, pero en algunos casos serán 4 por 1000 o 3 por 1000 o en algunos hasta 1 por 1000. Se dan casos de, como los tenemos aquí, de geriátricos, donde hay para 99 pacientes 2 enfermeros en un turno. Y eso es de nuestra isla de Tenerife, no hace falta ir más lejos. Y en centros públicos se dan casos de unidades de hospitalización de enfermos agudos que requieren muchos cuidados. La media son 15 pacientes por enfermera. 15 pacientes significa que si uno se pone muy malito, pues los otros 14 se quedan al albur, porque hay que priorizar los cuidados y atender a lo más urgente. Esa es la realidad con la que están trabajando todos nuestros compañeros. El Hospital del Norte, que tanto lo miramos, que se va la gente del hospital universitario allí porque depende de él. ¿Allí han tenido ustedes posibilidad de constatar cuántos enfermeros hay por paciente? ¿Cuántos pacientes hay por enfermero? Es que lo que nosotros decimos y lo que queremos cambiar es que dependiendo de las patologías y un poco a ojo de buen cubero, o sea, si el trabajo sale
es que hay suficiente y no ponemos más. Sí. Si la gente se desloma o se va una hora más tarde, como ocurre muchas veces en el colectivo de enfermería, que se tiene que quedar porque se siente en la obligación de no dejarle una sobrecarga al compañero que viene, o un paciente se pone malito y no hay sustitución, o falta algún compañero porque se enferma y no hay cobertura y tienes que sacarlo, pues indudablemente si el trabajo sale, y muchas veces si no sale no pasa nada. Ya, mire, lo he firmado. Además, es el documento de SACSE, pero viene acuñado por la Junta Electoral Central con una fecha y con un número. No hay trampa ni cartón, y además eso es ni me lo imaginaba que lo hubiera. Verificado por la Junta Electoral Central, y además todas las firmas que se presenten tienen que reunir unos requisitos de estar en el censo, identificarlo, que todos sus datos sean correctos para poder pasar esa trave y que sea debatido nuestra propuesta en el Parlamento, que ya hay precedentes porque Educación tiene una ley orgánica, que es la 2/2006, que establece unos mínimos para los docentes, y nosotros no pedimos una cosa que no sea razonable y que se ajuste a los requerimientos sanitarios de la población. Además, en esta petición, en esta proposición de ley, que es una iniciativa legislativa popular, o sea, que son los ciudadanos quienes la presentan a través del Sindicato de Enfermería, aquí está la norma, aquí está la ley, o sea, es lo que ustedes quisieran que se aprobara. Supongo que después ya sus señorías llevarán, y los grupos parlamentarios presentarán las enmiendas, ¿no? Pero, por ejemplo, el artículo 10, deberes. El profesional de enfermería en el desarrollo de su labor asistencial sujeta a ratio de enfermería ostenta los siguientes deberes. Debe prestar cuidados de enfermería que garanticen la seguridad del paciente, a informar a la autoridad competente sobre el déficit en el ratio de enfermera establecida en la unidad del servicio, a emplear el tiempo necesario para prestar unos cuidados de enfermería de calidad con arreglo a la evidencia científica. Después, derechos, en fin, los derechos que tienen los ciudadanos y demás. Está todo complementado en esta ley, en este proyecto de ley, digamos, que tiene 16 artículos, todos contemplados. ¿Esto solamente lo lleva SACSE o también en consonancia con otros sindicatos de representación de enfermería, con el apoyo, por ejemplo, de los colegios de médicos? Vamos a ver, esto se ha hecho un estudio a nivel del Estado, que creemos que es el único estudio que se ha hecho con datos reales a nivel de toda España, de cómo está la asistencia sanitaria y el número de enfermeros que hay por unidades y servicios. Y basado en eso, que está hecho por un catedrático universitario, con todos los datos que hemos aportado a través del sindicato, pues se ha realizado este estudio científico, digamos, y estos números no nos los hemos inventado. Estos números que están aquí y que además están, digamos, valorados a nivel de otros países. Sí, bien. Yo estoy viendo, por ejemplo, en la información que ustedes me pasan, países con más de 12 enfermeras por cada 1000 habitantes. Por ejemplo, yo estoy viendo en Suecia 11,1. Es un ratio alto. Finlandia tiene 14. 14 por cada 1000, que es la... Dinamarca tiene 14,7, casi 15. Dinamarca es la más que tiene 19, casi 17 enfermeros por mil habitantes, ¿no? Alemania 13, Bélgica 11, Irlanda 11,9, Francia tiene 2, ya que los tenemos de vecinos, y después ya tenemos Croacia 5,8, Italia 6,5, deben ser que son latinos, 7,5 Malta, 3,3 Croacia, Portugal 6,5 y España 5,3. O sea, a medida que te vas bajando al sur, salvo Lituania, que tiene 7,7, a medida que te vas bajando al sur, es menos el ratio por... ¿Qué pasa, que enfermamos menos o...? Que no se valora el trabajo de la enfermería y la enfermería es la que está a las 24 horas cuando hay un paciente malito, pero es que además realizamos otras actividades en centros de salud, en geriátricos, ahora mismo que hay una campaña preciosa y que está potenciándola y liderándola la consejería referente a la enfermería escolar, que es otro objetivo que tenemos de avanzar y de mejorar la calidad y la prestación de los cuidados y de la educación sanitaria desde
desde los colegios, y que es un reto tan bonito y que puede lograr la mejora. Pues mire si es importante, Ramón, que mañana es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Contra la diabetes, que me gusta decir, ¿no? Y acabamos de ver unos datos en este programa hace un rato que, bueno, que que ponen en evidencia la situación de la medicina, del problema voy a decir medicina preventiva, que al fin y al cabo es comer bien en ese caso, ¿no? Sobre todo con la diabetes tipo 2, ¿no? La educación, ¿no? La educación, el moverte, el deporte, comer, alimentarte. Yo no sé si al final hay que ser algo integrativo. Yo creo que al final tiene que ser algo integrativo, donde desde la Consejería de Agricultura, desde la Consejería de Industria, desde la Consejería de Sanidad, todo el mundo diga, oiga, pues si hay que tutelar a la población, hay que tutelarla. Porque no puede ser que esto sea un lolailo, ¿no? No puede ser que por un lado estemos reglando de una manera y después por el otro lado estemos dando licencias 24 horas de come mierda, ¿no? Y cuando digo come mierda no me refiero a una persona, usted me está entendiendo perfectamente, ¿no? O sea, no puede ser. Al final igual tenemos que ser un poco intervencionistas y un poco tiranos y hacer como Japón, ¿no? Decir, oiga, como usted se pase del peso, aquí no le vamos a asegurar, ¿no? Porque vamos a tener que tener problemas. Alguien dice, Enelux con su población de referencia para atenderlo tiene un ratio de 2,57, según datos del Servicio Canario en su web. ¿Conoce usted ese dato? Me acaba de llegar, no lo puedo contrastar. Exactamente, no, pero vamos, depende de las unidades. Ya. Hay unidades que sí o no, es que depende Ya. también, o sea, en la UBI, por ejemplo, está contemplado 2, pero es que a lo mejor tendría que haber un enfermero por paciente, ¿entiendes? Ya, en ese caso. En ese caso sí, claro. Oiga, y la oferta de empleo público, que estamos hablando de este 2018, que parece que puede salir, que estamos hablando de la contratación de más de 7.000 profesionales, no son 7.000 enfermeros, supongo, será de todos los escalones. Ya ¿no? quisiéramos y entonces se arreglaba, digamos, un poco, llegábamos a la media europea. La media europea que está con el 8 y pico, vamos a recordarlo. Eso, sí. España está en el 5,3 y 8,8, casi el 9, la media europea. Mañana se celebrará una mesa sectorial en de sanidad y hay un orden del día donde la Administración va a proponer la oferta de empleo público del 2018 y parece que va en el sentido de estabilizar más de 7.000 puestos de trabajo. Eso no significa que son de enfermería y no significan más profesionales. El objetivo es estabilizar contratos en precario. No nos olvidemos que tiene una precariedad rondando el 70%. ¿Y cubrir las jubilaciones? Las jubilaciones y las plazas estructurales que son vacantes encubiertas que a lo largo de los años de crisis pues se han ido contratando no con interinidades sino con contratos eventuales. Ya. O sea que... Y el objetivo es estabilizar a esa plantilla, pero no crecer. Ya es bastante estabilizarla, estamos muy contentos, pero también creemos que debemos crecer. Sí, claro, pero eso como decía José Luis San Pedro, ¿no? José Luis San Pedro decía, claro, tú a la gente le metes miedo, y cuando ya están realmente acojonados, entonces le dice, mira, hoy no te vamos a degollar. Hoy lo que vamos a hacer es a cortarte el pelo al cero. Bueno, no me va a degollar. Bueno, pues es un mal menor que me corte el pelo al cero, ¿no? Al final nos van acostumbrando, nos echan... Sí, pero... un mal menor, ¿no? O un mal mayor, ¿qué pasa? Para los profesionales... ¿Perdemos el sentido crítico o qué, Ramón? No. Pero las profesionales del servicio canario, que tienen condiciones precarias de trabajo, que no tienen estabilidad, que llevan 15 o más años optando. No nos olvidemos que todavía... la OPE de la enfermería del año 2007 no se ha resuelto y estamos acabando el 2018, o sea, 11 años después, como quien dice. O sea, eso da una estabilidad también a los profesionales y es un reto importante que tenemos que lograr, sin olvidarnos de esto, por supuesto. No, claro. Bueno, ¿qué pasa con la prescripción enfermera? La ministra de Sanidad, hay un decreto del gobierno de Pedro Sánchez que dijo, no, de Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque ya con la fecha estoy un poco despistado. No fue de Rajoy, fue de Pedro Sánchez, en el que dijo la prescripción enfermera, las enfermeras vuelven a prescribir determinadas cosas. Eso me gustaría que me lo aclarara. Lo que pasa es que una cosa es el decreto y otra cosa es reglamentar ese decreto. ¿Qué es lo que usted prescribe? ¿Qué es lo que puede hacer? Hasta aquí llego y no me meto en el terreno del médico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser? Para entenderlo todos. Es que... Esto fue en octubre, a finales de octubre. En octubre salió el nuevo decreto donde modificaba el anterior y regulaba una serie de situaciones que no es que nosotros queramos prescribir y ser unos pseudomédicos o unos médicos frustrados. La enfermería es una profesión
más dentro del colectivo sanitario, donde somos un equipo multidisciplinar y realizamos una serie de actividades. Y dentro de los cuidados, pues administramos medicación y tenemos cierta autonomía. Y nosotros no pedimos ser médicos ni querer hacer la labor del médico, y eso que quede claro. Pero sí que es verdad que, por poner un ejemplo que puede entender cualquier ciudadano, una madre de familia, si su niño tiene fiebre, le da el Darcy, sin ningún problema. O a un familiar que tenga un dolor, damos un paracetamol. Bueno, pues la normativa que habían sacado anteriormente nos prohibía expresamente esto a los profesionales. Entonces, el médico no está a pie de cama al lado del paciente, pero es que si el médico, si no viene y nos firmaba tal como estaba regulado, que había que darlo y valoraba al paciente, por parte nuestra cometíamos un delito si le administrábamos un analgésico normal a cualquier paciente. O cosas muy simples como lo que hablábamos, los diabéticos. Pues un niño diabético, o él solo se administra la insulina previa pauta, o su madre se la administra, o cualquier familiar. Pues nosotros, esa ley nos prohibía expresamente hacer ninguna actividad autónoma, salvo que el médico viniera y la prescribiera, la firmara en el momento. Entonces, todo eso limitaba muchísimo nuestra actividad, porque habitualmente era un protocolo la vacuna, era más protocolo. Efectivamente, la vacuna. Y ahora lo que falta es reglamentar este decreto, que en ese reglamento tiene que dejar claro qué es lo que puede hacer el enfermero. Entonces, ahí está regulado, o sea, medicamentos no sujetos a prescripción médica, aquellos que cualquier ciudadano puede ir a la farmacia y comprarlo. Eso está determinado que podemos administrarlo con el criterio, y los enfermeros son profesionales, son universitarios, graduados universitarios con 4 años de formación, el enfermero generalista, y los especialistas con 6 años de formación. O sea, que creo que de esto un poquito sabemos también, y dentro de las materias que damos en la formación tenemos la farmacología, y estamos habituados a manejar medicamentos. Con lo cual, lo que nos permite es manejar determinados medicamentos, digamos, prescribirlos, si es la palabra, y además aquellos que están sujetos a prescripción médica, pues previa elaboración de unos determinados protocolos, pues estamos autorizados a administrarlos con esos protocolos consensuados. ¿Eso se está haciendo ya? No se puede estar Eso es a nivel de ministerio, y tiene que haber, además, a nivel de cada comunidad, pues un desarrollo reglamentario. Que todavía estamos esperando por eso. Estamos demandando que se desarrolle. Porque esto fue en octubre, hace 4 días. Exacto. Hace 4 días. Pero tiene que ponerse en marcha, digamos, ¿no? Bien. Sobre el tema del ratio, ¿ustedes opinan que pasamos de 5 por 1000 a 6 por 1000? ¿Ese sería el ratio? Hablando de la conversación que manteníamos al principio. No sé si me lo dijo. Nosotros, nuestro objetivo es que esté por ley. ¿Por ley? Y que vaya en función de los requerimientos de los pacientes, y que haya unos mínimos según el número de pacientes. Vale. Ese es nuestro objetivo. ¿Pero lo ideal sería 6 ahora mismo en España? O... Depende del número de pacientes. O sea, cada 6 pacientes, lo mínimo que debe haber según nuestro criterio es cada 6 pacientes un enfermero. Cada 6 pacientes por cada enfermero. Exacto. Ese es el dato. Pues le entrego esto y ya está firmado, ¿eh? Muchísimas gracias por la colaboración, y desde luego agradecer a la ciudadanía, porque donde hemos puesto mesa en los hospitales, donde hemos abierto, porque no lo podemos hacer todos los días porque nuestro tiempo es limitado también, pero muchísima disposición y mucha colaboración, y esperamos que sigan colaborando, porque entendemos que esto, el fin es bueno para todos, para los profesionales, pero mucho más para los ciudadanos. Desde luego. Y para la calidad de esta democracia, que le llamamos así. Pepe Moreno entrevista después de la publicidad al alcalde de La Laguna. Después de la crisis lagunera, impulsada, propiciada, protagonizada por el Partido Socialista, que es quien decide romper el pacto, estamos a unos mesitos de las elecciones municipales y autonómicas, y también el Cabildo, hoy por fin pasa por este programa el alcalde de La Laguna.
Pues aquí estamos, primer políticamente incorrecto de esta semana, aquí con el alcalde de La Laguna, don José Alberto Díaz Domínguez. Buenas noches, ¿cómo está, alcalde? Muy bien, buenas noches. Sí. ¿Cómo le va de alcalde ahí sí en solitario? ¿Ha tenido que rehacer el equipo de gobierno? ¿Cómo le va? El alcalde siempre hay uno. Sí, no, pero ha tenido que rehacer. Digo que va en solitario con su grupo, que no tiene usted ya pacto, ¿no? Sí, sí. Ya no se acordaba que no tenía pacto. No, estaba diciendo el alcalde solitario, digo, son todos... Siempre hay un alcalde solo, o alcaldesa, pero bueno, bien. He visto yo algunos pactos que querían hacer, que incluso había un alcalde y un presidente de pleno, pero bueno, sí. Vamos al lío. Sí, hay de todo. Bueno, bien, estoy contento, la verdad es que se va aprendiendo a ser alcalde y satisfecho. Yo creo que el aprendizaje, pues, bueno, lo tendrán que valorar los ciudadanos el próximo mayo, pero estoy contento, estoy cada vez aprendiendo más de los ciudadanos y ciudadanas, que es donde realmente se aprende las necesidades. Gobernar así, casi teniendo que consultar todo. Por cierto, ¿va a tener noche en blanco o no va a tener noche en blanco? Va a haber noche en blanco, sí. El único problema es que estamos con un parte de clima que nos lo van a dar, nos han dado hoy y mañana nos lo puntualizan. Y tengo convocado a los empresarios para ver si intentamos que sea un acierto también hasta en el tiempo, ¿no? Y hacer una noche en blanco que está prevista y organizada para el día 17, pero que llueva y que... Este sábado, entonces... Este sábado, entonces estamos planteando... bueno, mañana lo decidimos y ponemos... Es que ahí lo tiene usted medio... Vamos, por las noticias que han trascendido, alcalde, que si no habían pagado las actuaciones del año pasado, se le ha ido la concejala que le organizaba eso, porque era del Partido Socialista. Dicen que no han terminado de cobrar todos los artistas y que hay algunos que han hecho piña con los que no han cobrado y dice que ellos no actúan si no cobran los anteriores. No creo que haya ningún problema de ese tipo, en primer lugar porque ya se ha retribuido a la gran mayoría o a todos. Puede ser que quede alguno por cobrar, pero vamos, me he reunido con la representación y con los artistas que quisieron venir la semana pasada y bueno, yo creo que no hay ningún tipo de dificultad conforme a los artistas. He dicho y reiterado que como alcalde pues les pido disculpas, yo no tengo ningún interés, ¿Usted sabía esa circunstancia de que bueno, no me enteré hace poco tiempo. Es verdad que los procesos administrativos son lentos, que ahí teníamos un proceso además retrasado en el ámbito del tiempo porque las noches en blanco son noviembre o finales de noviembre, y eso hace que el presupuesto esté cerrado y que se dilate un poco más el proceso de pago efectivo de la factura. Bueno, sin perjuicio de lo cual he pedido disculpas, se ha subsanado, se ha arreglado, he hablado con los artistas que han querido venir y que por lo tanto, bueno, pues plena satisfacción por ese resultado y por ese entendimiento que yo creo que han dado los artistas. Más allá de eso, bueno, pues la concejala hizo las gestiones hasta el último día. ¿Pero le ha dejado eso bien hecho o se ha encontrado usted con que estaba todo por organizar y le va a venir como agua de mayo, nunca mejor empleada la expresión, esto de las tormentas para ese sábado? No, estamos en disposición de hacer la noche en blanco este sábado. Lo único es que lo que queremos es un éxito. Y el éxito no se puede fastidiar por una intensidad de lluvia que haga que, bueno, pues que la gente no vaya. Y por lo tanto tenemos que decidir qué día es el mejor. Yo creo que eso hay que hacerlo con los comerciantes. Es que uno mira las cuestiones tal y como están, alcalde, mire, con una concejalía que le acaban de dejar, los problemas que hemos dicho antes de que no se le ha pagado a todo el mundo, una huelga en el tranvía, que es el transporte fundamental para irse a La Laguna en un día como ese, porque estamos hablando de la noche en blanco, pero es prácticamente todo el día. Y hay una huelga de tranvía. ¿Le está afectando a la ciudad de La Laguna? ¿Le podría afectar en una fecha como esa? Bueno, evidentemente si se produce la disminución de los servicios públicos de movilidad, pues me imagino que se tardará más en llegar y más en salir. Yo estoy convencido que el comité de huelga lo tendrá en consideración. No he tenido la capacidad todavía o el momento para poder pedirles ese favor, que estoy convencido que son unos trabajadores responsables, los conozco históricamente y por lo tanto me imagino que lo tendrán en consideración. Hay que adoptar primero la medida de si podemos desarrollar felizmente y con seguridad lo que es una noche en blanco, que supone no solamente el acontecimiento de que vaya gente, sino hay un montón de empresarios que
incrementan sus recursos para atender a la ciudadanía que va y por lo tanto hay que tomar una decisión con bastante tiempo de antelación. Estamos planteando hacerlo mañana junto con los empresarios y garantizar bueno, intentar por lo menos si sabemos que va a llover, pues no tomar una decisión que pueda afectar. Mañana es cuando lo vamos a saber, pero no hay ningún problema. Estaba bueno, pues que en vía de resolución de toda la noche en blanco, lo hemos cogido, hemos hecho el pago del auditado, que es una facturación menor, sin que por ello sea menos importante, pero ya se ha satisfecho ese pago y lo tenemos organizado. ¿Que hay que retrasarlo? Pues se retrasa, no pasa nada. Para que no se nos pase Tenemos todo, un buen equipo. para que no sea este el único asunto del que hablar, ayer aprobaban en el Pleno también por ejemplo, volver a revisar todo el expediente de el tanatorio, mejor dicho, el velatorio que iba en la Plaza del Cristo. Bueno, el acuerdo que se adopta es un acuerdo que no es el que propone Unidos se puede, es un acuerdo que al final retira incluso Unidos se puede porque lo que planteaba era la paralización del proceso administrativo. Hemos dicho por activa y por pasiva que eso es un proceso reglado, es decir, que cualquier propietario que pide una solicitud para hacer una obra y está autorizado, está permitido dentro de la ley, nosotros como administración no podemos prohibir que se hagan ese tipo de obras. Otra cosa es la voluntad del propietario, si la quiere hacer o no la quiere hacer. En primer lugar, quiero decir que la esclavitud, los propietarios de la obra han planteado que no van a hacer la obra y que van a iniciar un proceso de conversación y diálogo. Y lo que se ha aprobado no es tanto la revisión del expediente, eso corresponde al ámbito administrativo, sino hacer un Consejo Municipal de Patrimonio extraordinario para ver si la esclavitud escucha, primero habla, expone sus razones y escucha a los interlocutores abierta para que se puedan plantear bueno, pues, las diferentes opciones y escuchar por lo menos aparte... Pero eso es un palante y para atrás con ese asunto, ya estaba aprobado, una movilización ciudadana que ha estado en contra de ese movimiento, que incluso más de uno se ha planteado, alcalde, qué había detrás de ese movimiento, porque la esclavitud ha sido clara en sus planteamientos. Entonces, cuando uno oía la esclavitud es que todo estaba arreglado y ahora van a empezar otra vez a averiguar de quiénes son los terrenos, si es posible hacerlo ahí. No, eso no se ha aprobado en absoluto. Lo único que se está planteando es abrir en el seno del Consejo Municipal de Patrimonio unas conversaciones con aquellos que quieren activar el velatorio y por lo tanto escuchar al conjunto de las organizaciones que representan el Consejo Municipal. No es, el expediente administrativo va paralelo a ese proceso de participación y de escucha y de conversación. Eso es lo único que se ha planteado. Son dos procesos totalmente paralelos y corresponde al propietario tomar la decisión si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y bien, el propietario, ¿quién es? ¿La propia esclavitud? Lo único que quiero dejar claro es la Plaza del Cristo es una plaza que es pública para actividades públicas y lo va a seguir siendo. Otra cosa es que en la Plaza del Cristo, alrededor, en los inmuebles que hay alrededor, igual que hay un bar o que hay una empresa dedicada a X cosas, hay otra actividad que es un velatorio, en el supuesto caso que lo hicieran, y por lo tanto, pero no afecta a la actividad de los ciudadanos ni a la actividad pública. Bien, pero ¿de quiénes son esos terrenos? ¿Dónde se va a hacer ese velatorio? En terrenos de la esclavitud. Bien, y entonces, ¿por qué ahora hay que averiguar si...? No, ya le he dicho que eso no se ha aprobado. ¿No? Eso es una propuesta que hace Podemos y que no se aprueba. La terminan retirando porque no se aprueba. Porque, mire, se pone uno a pensar en los grandes temas de la laguna y parece como si no hubiéramos avanzado demasiado. Por ejemplo, no hemos avanzado demasiado en la construcción del mercado, ya que estamos hablando de la Plaza del Cristo, ¿no? Donde hay un mercado provisional y el otro, ¿para cuándo? Pues se está acabando la legislatura. Sí, yo creo que vamos avanzando. Lo que pasa es que en el ámbito administrativo los procesos llevan su tiempo y son más lentos de lo que a uno le gustaría. No hace falta que usted me lo recrimine, ya yo mismo lo hago. No, yo no se lo recrimino, se lo pregunto porque quiero saber. Pero me lo recrimino yo solo, no hace falta que me lo haga usted. Yo ya le planteo, mire, los procesos administrativos conforme a las leyes que nos hemos dotado son lentos y tediosos. Y eso hace que a veces nos desesperemos como ciudadanos, incluido yo como alcalde. Pero bueno, hago el esfuerzo para poder avanzar. En primer lugar, cuando llego alcalde, están todavía con el debate de si el modelo de mercado, la estructura, el edificio es el más adecuado o no es el más adecuado. Conseguimos, junto con el Gobierno de Canarias, la Consejería, la Dirección General de Comercio, sacar y ganar un concurso
de una entidad como Mercasa a nivel del Estado para estudiar si el mercado que se había planteado era lo más adecuado y acorde con las situaciones, con las necesidades actuales. Hacen el estudio, lo que hacen es una remodelación de la estructura interna del mercado, se expone a los comerciantes y los comerciantes terminan aceptando ese modelo que hasta ese momento estaba dubitativo. Por lo tanto, hay un cierre en este mandato de criterio de las personas del mercado diciendo, vale, este es el mercado, lo aceptamos, no hay ningún tipo de problema, y a partir de ahí se empieza a generar todo un tema de actividad para poder realizar el mercado. ¿En qué consiste? Hay que canalizar el barranco en la parte trasera, que estaba un proyecto inicial para evitar las inundaciones, que es un tema del Consejo Insular de Aguas, para evitar las inundaciones a los 100 años, que con la nueva ley plantean que son 500 años y por lo tanto hay que encargar el estudio que se ha hecho y ya lo tenemos de las inundaciones en los últimos 500 años. En definitiva, en garantías de seguridad para los ciudadanos del casco y por lo tanto eso es una obra que hay que realizar. Y al mismo tiempo, ya que estamos realizando esa obra y esa es la perspectiva, lo que yo defiendo es que el mercado además tenga una zona de aparcamientos para 400 plazas que pueda atender no solamente al mercado, sino que pueda atender al conjunto del casco histórico, porque se demanda bastantes plazas de aparcamiento. Eso supone en el conjunto de todas las obras, es decir, de la canalización del barranco, de la plaza y del mercado, 21 millones de euros. Estamos en ese proceso, dura tres años la obra y pretendo, evidentemente, poderlo licitar lo antes posible. Estamos con el tema de los presupuestos municipales de la Comunidad Autónoma y del Cabildo. He hablado con el presidente del Cabildo, con el presidente del Gobierno y yo creo que estamos en buena línea para poder sacar a la mayor brevedad posible esa adjudicación. Estamos en ese proceso. Pero entonces, si son 3 años más, va a ser para el final del siguiente mandato. Bueno, pero las obras duran lo que duran. Pero sí, pero alcalde, es que llevamos... ¿Cuánto tiempo lleva el ayuntamiento diciendo que tiene un mercado provisional y que lo sacaba con esto? Claro, pero... Porque eso viene de antes de usted ser alcalde, incluso. Sí, por supuesto, viene de antes. Viene una situación de una actuación correcta en un momento en el solo faltaría que no fuera correcta. Bueno, aquí todo se puede debatir. Sí, pero solo faltaría que no lo hubieran tenido que tirar. Fíjese a lo que hemos llegado. Pero se tiró en la época de Ana Oramas como alcaldesa. Claro. Después de eso ha venido Fernando Clavijo y ahora usted. Sí, es verdad que ha venido Fernando. Los alcaldes, está claro. Lo que al mismo tiempo le digo es que cuando se produce la consecuencia de que hay que tirar el mercado por un tema de seguridad para todos, para los ciudadanos y para los empresarios que están produciendo allí como consecuencia de la obra que se está haciendo del Palacio de Justicia y se instala un mercado provisional, evidentemente la voluntad de la provisionalidad sigue siendo la misma voluntad, pero empieza una crisis. En el 2008 empieza una crisis que es galopante, que destroza un montón de empresas, que nos reduce los ingresos y por lo tanto no podemos afrontar la construcción de ese mercado. Y se ha dilatado en ese tiempo porque la crisis estamos empezando a salir en estos momentos y por lo tanto hasta este momento no hemos podido afrontar esa realidad. Eso es lo que justifica, no es un tema de dejación, es un tema de posibilidades y ante una situación en la que tenemos menos ingresos, es verdad que la decisión política que adoptamos es primero los servicios sociales y eso es lo que no hemos mermado, eso es lo que estamos respondiendo, lo que se ha estado respondiendo durante toda la crisis. Pero no hay una salida, como no hay una salida al Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna. No, hay una salida con el tema del mercado clarísimo, es lo que le estoy diciendo y es lo que estamos trabajando y es lo que se va a visualizar. Evidentemente que después las obras tardan lo que tardan. Sí. Y entonces cuando se licite tardarán... Pues, pero no se ha licitado todavía. El otro día sacó a licitación, han sacado a licitación la Chafira Oroteanda y fíjese, no han empezado la obra. Usted mismo ha sacado a licitación 2 veces las chumberas y en ya se adjudicó a una empresa, me parece que fue el lunes, ayer. El tercer sobre, el tercer sobre, y ha ganado una empresa que hará lo que tarda en el proceso de... Pero la ha tenido que licitar 2 veces, alcalde. Sí, pero no... vamos a ver, pero eso no es por una falta de... No, pero si yo no he hablado aquí de falta de dejación, lo que estoy diciendo es que todavía no ha salido a concurso el mercado, que era lo que estábamos hablando. Y eso, usted me dice, no, va a salir ahora a licitación. Pero sí, la licitación no es ningún seguro de que eso empiece, porque ya le digo, usted ha licitado 2 veces la chumbera. Sí, vamos a ver. Una cosa es que uno presente una idea,
Otra cosa es que después de la idea presente un proyecto, que después se hagan los pliegos necesarios, que después se saque a licitación, que se presenten las empresas, se adjudique y se empiece la obra. Yo puedo llegar y plantearle que estoy en un proyecto y entonces falta todo recorrido y usted me dirá cuánto tarda en ese tema. Pero cuando yo estoy planteando que, por ejemplo, con el tema de las chumberas, ya he llegado hasta el final, se ha licitado y hay una empresa, bueno, pues hay una empresa que ha ganado un concurso para hacer una obra y que ahora siguen los trámites, tienen un mes para poder adjudicar, para que acepte a lo que se ha presentado, que lo lógico es que lo presente. Pero si he sacado el concurso para decir, oiga, empresas del mundo, porque además a nivel europeo, empresas de Europa, ¿quién se quiere presentar para hacer esta obra? Y nadie se ha presentado, pues no es responsabilidad del alcalde o del equipo de gobierno. Pero si no se ha del presentado a nadie será porque las condiciones que sacaron o el valor de la obra no merecía la pena para que se presentara ninguno, ¿no? Bueno, me imagino, no lo sé, o que no se han enterado. La realidad es que no se ha presentado ninguno. Hemos incrementado la partida y se ha presentado uno. Me imagino que si se presenta uno, pues se podía haber presentado más gente. Claro. Cuando se han presentado, bueno, en la otra también se presentó uno. Lo que pasa es que dijo que en vez de X millones, quería que X millones más algún millón más. Y estaba por encima de la licitación y por lo tanto se descartó. En esta se han presentado y están dentro de los parámetros que le parece a los técnicos que son razonables para pagar y por lo tanto... ¿Y ahí cuándo podremos ver empezar a actuar la palabra? Lo digo más que nada, alcalde, porque también es una manera de emplear a la gente de la laguna o de la gente de la isla. Y ese es un nicho de trabajo bastante importante, ¿no? Mira, nosotros en vivienda tenemos en este programa, en el trabajo que venimos realizando, en lo que está ahora, 50 millones de euros en materia de vivienda. Se debate mucho sobre vivienda, pero yo creo que la laguna es referente en el ámbito de vivienda. Porque hemos construido vivienda, somos el único municipio que durante la crisis construimos vivienda. El edificio del Centurión, ahora llamado Los Molinos, es un fiel ejemplo de una clara posición política de nosotros reponemos las viviendas de aquellos ciudadanos a la laguna que no tienen recursos económicos y que por diferentes causas han tenido que salir con urgencia de sus casas y le hemos repuesto el ámbito de la vivienda. Y tenemos 50 millones de inversión, algunos con ayudas del Cabildo, del Gobierno y del Ministerio, Cabildo y Gobierno en plena predisposición, al igual que el Ministerio, pero que quiero reconocerlo y agradecérselo públicamente, y otras con recursos propios, como ahora San Luis Gonzaga, que hemos hecho más de 70 viviendas, que estamos ahora trabajando 70 viviendas en rehabilitación en Taco, en San Luis Gonzaga, o que vamos a hacer los 46 bloques, que son 350 viviendas en el Padre Anchieta, solo y exclusivamente con recursos del ayuntamiento. Así que hay una clara voluntad de potenciar, de mejorar los entornos urbanos de nuestro también municipio. su ayuntamiento tiene una serie de polígonos de vivienda que son importantes, que necesitan ese tipo de actuaciones, porque son gente muy humilde. Mire, tiene la Verdellada, tiene el Padre Anchieta, tiene el Cardonal, tiene un montón de sitios que tienen que emplear ese dinero y es lo que estamos haciendo. 2.181 viviendas que estamos arreglando en este mandato, 50 millones de euros. Eso es una clara posición de lo que es la mejora de las condiciones de vida de los laguneros. Esa es nuestra apuesta. Pero no solamente arreglamos el tema de la vivienda colectiva, también arreglamos el entorno. Porque estamos intentando igualar la accesibilidad, las condiciones de vida de los laguneros con independencia de donde vivan. Esa es la posición que defiendo desde el principio. Esto no es una cuestión de que parece que el casco es lo primero. No, no. Lo primero son los laguneros y las laguneras, con independencia de donde vivan. Eso nos hace que a lo mejor tenemos que invertir más dinero de media por lagunero en otros puntos que en lugares donde hay mayor concentración de población. Pero esa es una posición clara que voy a defender, que he defendido y que seguiré defendiendo. Sí, pero yo insisto, empezamos a hablar de la vivienda porque no ha terminado tampoco el plan general. Un plan general que lleva un mandato entero parado, que no ha logrado desbloquear los grandes asuntos. ¿Eso para cuándo lo va a tener? Porque esa es la herramienta fundamental. La vivienda son hechos. Eso no es palabra, son hechos lo que les estoy comentando. Son los proyectos, es la mayor etapa en la inversión en vivienda pública que se ha hecho en La Laguna, y eso es una realidad, no es un proyecto, no, eso es una realidad. Y ya se están ejecutando los proyectos. Ya me he reunido con los vecinos, ya están los obreros en las viviendas. Y a lo largo de los próximos meses estamos haciendo asambleas porque ya empiezan las obras, las adjudicaciones y las empresas empiezan a hacerlo. Con el plan general nos hemos encontrado con un plan general también en parte instrumentalizado políticamente ante una situación de campaña política, yo creo que es público y notorio. Como
Como todo, alcalde. Todos los planes han servido de arma arrojadiza por supuesto. entre la oposición y los que gobiernan. No lo pongo en duda. A lo mejor es por mi novedad como alcalde y por lo tanto yo creo en la buena fe de la gente y las organizaciones políticas y bueno, pues quiero seguir pensando así, que no es que sea bueno, pues tonto, pero quiero pensar en la buena voluntad de la gente. Y por lo tanto yo creo que hay que plantear un plan general que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Y para eso dije en su momento que estaba dispuesto a escuchar a todas aquellas personas individuales o colectivas que quisieran plantear apuestas positivas para construir el futuro de la laguna de lo más con energía renovable, lo más cercano a la necesidad, con un elemento especulativo, defendiendo lo que es la identidad lagunera con ese espacio agrario como elemento referencial. Y esa es la línea que hemos venido haciendo. Se han trabajado el personal del Ayuntamiento de La Laguna, que lo visualizo ahora a través del servicio de urbanismo, desde luego con un nivel de capacitación que tenemos los laguneros en nuestros funcionarios, que hay que digno de mencionar y de felicitar. Han estado más de 21.000 horas en la actualidad trabajando sobre el tema del plan general. Pero eso no ha impedido que sigamos planificando, que sigamos ejecutando obras, que sigamos haciendo esa visión del municipio del futuro. Hemos hecho un plan general con un nivel de consenso en lo que estamos trabajando en el sector primario, que el sector primario ha dicho, oiga, esto es lo que queremos, claro, esto es lo que nos gusta. Así que hemos trabajado para conseguir eso. Pero ahí ha tenido usted muchas respuestas. Es decir, mire, han tenido a los vecinos de la Cruz Chica diciéndole que qué pasa con lo suyo, porque son terrenos fundamentalmente agrícolas. Una parte del Coromoto también le ha estado diciendo exactamente lo mismo. No le hablo de Valleguerra, que quizás es donde nació más la... Bueno, pues eso es lo que le estoy diciendo. Mire, hemos cogido el sector primario, hemos encargado a especialistas del sector primario el análisis con el plan general y las propuestas, lo hemos presentado a las asociaciones empresariales del sector primario, a los ganaderos, a los agricultores, y nos han dicho, perfecto, esto es lo que queremos para el plan general. Y tenemos una posición de consenso en esa línea. Por lo tanto, todo lo que me está planteando va en la misma línea. Hemos planteado, por ejemplo, con Valleguerra, que es uno de los núcleos donde los ciudadanos también se han activado en el sentido de decir, oye, ¿qué es lo mejor para Valleguerra? Y ha habido diferentes posiciones de ciudadanos, de colectivos. Nos hemos sentado conjuntamente, se han sentado ellos, nos han hecho propuestas y las hemos asumido por escrito, diciendo, mira, pues nos parece bien. Esto es la construcción, yo creo que la laguna se construye escuchándonos todos, no excluyendo a nadie, escuchándonos todos y poniéndonos de acuerdo, porque a mí me gusta que o acertamos juntos o nos equivocamos juntos, pero ir juntos de la mano, por lo menos en la mayoría de las representaciones o de las voces que se puedan dar. Y esa es la voluntad que hemos hecho y eso es lo que estamos construyendo. En cuanto tengamos el documento, lo presentaremos con el máximo consenso posible. Lo único que quiero decir es que eso no nos ha paralizado para dinamizar cualquier circunstancia en la que cualquier empresa, cualquier desarrollo se está ya planteando, porque le digo que hasta que no exista el plan nuevo se sigue aplicando el plan anterior. Claro, pero hay mucha gente ahí con una inseguridad a la hora de invertir, por ejemplo, en esa zona de Valleguerra, hacer algún tipo de inversión en agricultura, porque no sabe el futuro que va a tener eso, alcalde, ni por dónde va a pasar una calle incluso. Bueno, pero hemos disminuido y lo hemos hecho público, lo hemos presentado, por ejemplo, en Valleguerra y se lo estamos planteando a cada uno de las personas o empresarios que quieren venir a decir, oye, yo tengo interés en este tema, y le hemos dicho, mira, esto está actualmente, puedes hacer esto, y lo que estamos trabajando es la posibilidad de que puedas hacer esto en el futuro. Por supuesto, no te doy garantía porque esto depende del Pleno y de la aprobación, pero esto es lo que hay. Evidentemente que el Plan General de Ordenación es un instrumento de seguridad. Y la seguridad la da también el consenso. Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Tardaremos más o tardaremos menos? Eso es a lo que me he dedicado. Pensé que podíamos avanzar más rápidamente, pero hemos escuchado de manera individual, colectiva, a todo el mundo, y eso es lo que ha hecho que tardemos más en resolver los conflictos que se dan. Pero estamos por buen camino. Yo creo que vamos con una línea de acuerdos importantes. Y por lo tanto, ¿eso podría haber hecho avanzar más, por ejemplo, en lo que usted quería hacer si hubiera tenido una mayoría de gobierno holgada para poderlo sacar adelante? Por supuesto que teniendo una mayoría, que yo creo que es lo que necesita la laguna, un gobierno estable y potente. Yo me considero estable. Es decir, cuando hablamos de inestabilidad política,
pero no le han dejado hacer muchas cosas, José Alberto. Ha tenido usted más votos en la oposición que entre los suyos propios, ni siquiera cuando tenía el pacto con el Partido Socialista. Nunca he tenido mayoría absoluta. ¿Por eso? Bueno, he tenido la capacidad, decían, sin mayoría absoluta usted no va a poder hacer nada. He aprobado todos los presupuestos, todos se han aprobado, por la capacidad de diálogo, de consenso, de escuchar. Pero hay unos que están interesados en seguir difundiendo que la laguna está muerta, que no se avanza, que esto está parado, que no se hace. Primero, hay cosas que son evidentes que los ciudadanos ven. La laguna no está muerta, está viva. Somos referentes, somos punta de lanza en muchas de las actividades que se despliegan, en el ámbito de educación, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito de la investigación. Yo creo que somos parte integrante de la avanzadilla de Canarias y somos un referente para Canarias. Otra cosa es que hay algunos que están empeñados en sacar siempre los mismos temas de manera reiterativa y que parece que eso es, bueno, pues el humo que siempre se ve. Pero eso no es la realidad de la laguna. Pero por eso conforme a eso he venido trabajando. Yo estoy contento. Por supuesto que con una mayoría estable estoy convencido que da mayor tranquilidad, porque es un sobreesfuerzo. ¿Hubiera hecho más cosas? Seguramente que con mayoría estable. ¿Qué le ha quedado por hacer a lo largo de este tiempo? Le quedan cosas por hacer y por eso... ¿Pero qué le ha quedado, por ejemplo, que usted diga, pues como no he tenido los votos suficientes, lo he tenido que aparcar varias veces? No, yo lo que planteo es, mire, me genera un sobreesfuerzo el tener que estar buscando el consenso de las diferentes posiciones. Porque no se da un consenso solamente para ver si aceptan lo que yo estoy planteando como grupo, como alcalde. No, incluso es en las posiciones políticas. Aquí lo que se plantean son estrategias tácticas políticas electorales. El abandono ahora del pacto, ¿ustedes se han enterado cuál es la causa? Casi lo mismo que yo. Han planteado que se lanzan a los brazos de Podemos. Un ciudadano en La Laguna que es la muletilla de Podemos. Bueno, pues eso es lo que se va dando. Eso es normal, se da, lo vemos en otros municipios. Yo no, sinceramente, a lo mejor La Laguna como es peculiar. ¿Y usted ha propiciado hacer algún tipo de diálogo, de camino de diálogo? Yo he lanzado en cada una de las posibilidades que he tenido, y lo vuelvo a lanzar hoy, que lo importante, hay unos que miran para la izquierda, otros que miran para... Yo miro a los ciudadanos y a las ciudadanas. Estoy para atender a los ciudadanos y las ciudadanas, para proyectar el municipio, para trabajar conjuntamente para que el municipio de La Laguna mejore. Y en esa línea estoy dispuesto a que cualquier grupo político que quiera y diga, oiga, mire, yo estoy ¿Con cualquiera? ¿Podemos incluso? Sí, el que quiera. Nos sentamos, marcamos una pauta para 7 meses, decimos cuál es lo prioritario y por lo tanto nos ponemos en marcha. Sin ningún tipo de problema. Lo dije ayer en el Pleno, lo he dicho cada vez que me han preguntado o que he podido hacerlo. Tiene todo un límite y todavía, ¿usted ha escuchado a alguien que quiera participar en ese tema? Porque es que lo importante no es en cómo me coloco para ver cómo me ven, sino qué es lo que hago para que me evalúen lo que estoy haciendo. Y yo seguramente habré fallado en un montón de cosas, pero sé, y yo creo que los ciudadanos también lo saben, las cosas que he hecho y las cosas que he intentado hacer. Y soy en eso claro. Lo que pasa es que, mire, la sensación que tenemos todos, no lo digo solo por usted, lo digo por el ayuntamiento en su conjunto, es que ha sido un galimatías, con un PSOE que se ha partido en 1000 cachos, con un PP que no ha sabido encontrarse, con ciudadanos que no saben qué terreno va a jugar, con un Podemos que está más en el postureo que en otras cosas, con una Nueva Canarias que tampoco ha sabido ni siquiera defender cuál era la parcela en la que tenía que moverse. O sea que es todo... Bueno, pero frente a eso le puedo decir que hemos hecho la mayor inversión en colegios públicos, que a lo mejor electoralmente pues no es lo más visible, pero yo sí he defendido desde el principio y ese fue lo que asumí con los padres y madres de nuestros hijos e hijas que van a los colegios, con las direcciones de cada uno de los colegios, que teníamos que mejorar. ¿En qué colegio lo ha hecho? En todos los colegios públicos. Hemos hecho 24 colegios públicos. Hemos hecho la mayor inversión de colegios públicos en la historia de Canarias en toda Canarias. ¿Pero la ha hecho usted o se la ha hecho? No, la he hecho yo, de recursos municipales. 3.800.000 euros, la mayor inversión, con arreglo a los colegios. Y eso tiene rédito electoral. Pues mire, yo no sé si tiene rédito electoral o no. Eso es una apuesta clara para que nuestros niños y niñas, los laguneros y laguneras, vean y se formen en un colegio que estén en condiciones. ¿Y nos quedan cosas por hacer? Por supuesto. Y nos quedan cubrir las canchas, que
que es lo que estoy defendiendo. Y hemos defendido el DUSI, que es un nombre de esos complicados que a veces no se entiende, pero que en definitiva es la inversión que hemos conseguido de Europa, que no lo conseguimos la primera vez y que, por ejemplo, Podemos se rió y dijo, fíjate tú qué error. No lo conseguimos la segunda vez, fue perseverancia. Estuvimos ahí hasta que conseguimos la tercera vez y nos dieron los 15 millones de euros, porque queremos transformar el espacio de Taco y La Cuesta, los espacios comunes, arreglar las plazas, la accesibilidad. Para eso hemos ganado un concurso europeo, donde hemos sido el ayuntamiento de mayor valoración en esa tercera edición y lo hemos conseguido. Y eso va a ser una inversión importante. Hemos conseguido el Mundial de Baloncesto Femenino y yo creo que eso es una referencia para la Laguna. También la Federación, que son los que... Es un trabajo conjunto. Los 400.000 euros que costaba traer eso. El gobierno de Canarias, y nosotros hemos puesto las cantidades... de Canarias, que también colaboró en acondicionar... No, es una apuesta de las administraciones, pero es una apuesta de las administraciones empezando por la Laguna. Empezando, mire, yo no quiero aquí ver quién queda primero. Lo que sí digo es de las tres administraciones. Pero ha sido en La Laguna donde se ha planteado esta cuestión. Y yo creo que es un valor importante. No por la celebración solamente del Mundial, sino por esa apuesta que con carácter anterior y posterior al Mundial, porque vamos a tener equipos de la selección, partidos de la selección española, le hemos dedicado a los niños y las niñas de nuestros colegios. Yo creo que hemos invertido en el ámbito de las canchas deportivas, hemos invertido en el tema de la vivienda. Estamos en un proyecto novedoso que es Haciendo Barrios, que es coger a desempleados de La Laguna, del municipio, mejorando los barrios del entorno. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas que son importantes. Y frente a eso que estaba planteando antes de la ruptura del PSOE, otros hemos estado trabajando, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por La Laguna. Con mayor acierto, con menos acierto. Pero luego el acierto no es estoy discutiendo con mi compañero o si quítate tú para ponerme yo, sino cómo resolvemos los problemas de los laguneros. Y nosotros le vamos a seguir preguntando por La Laguna. Alcalde, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en el Políticamente Incorrecto. Un placer, como siempre. Bueno, para mí también. Ha sido nuestro primer Políticamente Incorrecto de esta semana con el alcalde de La Laguna, con José Alberto Díaz Domínguez. Bueno, hemos visto el Políticamente Incorrecto, nuestro último episodio del día. Antes nos queda el periódico, eran los titulares. Y vamos a recordar esa primera parte de la entrevista en la que el alcalde decía que, bueno, que ya veremos mañana si aplazamos la noche en blanco de La Laguna por el tiempo que viene. Eso, al final, algo nos dirá Vanessa Luis Ravelo. Pero antes, Humberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Adelante, todo suyo. Bueno, pues también nosotros en la portada del periódico El Día de Mañana nos hacemos eco precisamente de esa frase que hizo pública el alcalde de La Laguna, en donde en el día de mañana, hoy, si lo ve en redifusión, pues se va a decidir si finalmente se celebra o no la noche en blanco por motivos meteorológicos. El asunto que destacamos como tema principal en la portada nos hace tomarle el pulso a un tema social, y es que 230.000 canarios padecen diabetes. Precisamente para el lector hoy, entiéndase, si lo ve en redifusión es hoy, si no, pues si lo está viendo en directo es para mañana, el Servicio Canario de Salud advierte de la necesidad de someterse a estos controles y sobre todo también da cuenta de que son 170.000 los afectados que están recibiendo pues, el correspondiente tratamiento. El 92% de los diagnosticados sufre la de tipo 2, que viene a ser aquella que está provocada principalmente por los hábitos de vida poco saludables. La fotografía, que como saben es esa llave con la que intentamos colarnos a través de la mirada de nuestros lectores, nos traslada hasta el Parlamento de Canarias, en donde hoy se tramitaba el presupuesto de cara al ejercicio 2019, con los votos de Coalición Canaria, del Partido Popular y de los socialistas gomeros. Se desestimaron aquellas propuestas de la oposición y sigue su curso según la previsión que ha elevado a la Cámara el Ejecutivo Canario. También damos cuenta de otro tema económico que nos hace volar, y es que la compañía aérea Binter invierte 342 millones, en este caso de dólares, en la adquisición de una flota que le va a permitir renovarla y rejuvenecerla sobre todo. Y es que va a adquirir incluso un modelo de aviones que todavía no se han estrenado en Europa. En materia ya del cielo a las carreteras,
nos trasladamos hasta el Cabildo de Tenerife, en donde su presidente, Carlos Alonso, da un tirón de oreja al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para pedirle que agilice todo lo que es la ejecución de los convenios de carretera, aquellos que están ya, obras que están ya comprometidas. En tema de astronomía, llevamos un estudio de unos astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, dos expertos, en el que dice que han descubierto una estructura compuesta por dos barras que va a permitir conocer cómo funciona la estructura de forma interna de las galaxias y cómo se alimentan los agujeros negros. Otro aspecto también que llevamos más lúdico, si cabe, es sobre el tema del carnaval, y es que en el día de ayer la Murga Los Trabas se ha convertido en el cuarto grupo crítico que ha anunciado que se retira de cara al próximo año, al 2019. En el apartado deportivo, el Club Deportivo Tenerife, damos cuenta de que el representante de Naranjo pide más minutos de juego para el jugador, y en el particular ya del Real Madrid, Solari, que ha renovado como técnico hasta el año 2021. El plano cultural, entra en marcha el Festival de Cortos de La Orotava, o sacamos números, y es que Rambo va a dejar un gran botín en la isla, un botín que podría elevarse a unos 8 millones de euros según los cálculos realizados. Estos son los asuntos que incluimos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Enrique. Mañana atentos a la primera. Gracias, muy amable. Buenas noches. Vanessa Luz Revelo, el tiempo es tuyo. Nos vamos. Hasta mañana, que será miércoles. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. Los modelos meteorológicos siguen dando como certera la posibilidad de la llegada de un frente frío para las primeras horas del jueves, que nos dejaría buenos registros de lluvia y bajadas de las temperaturas. Y ese mismo modelo indica la entrada de otra borrasca, esta más profunda, que se espera ya para el sábado. Mientras, vamos a conocer la predicción meteorológica para mañana miércoles. Para mañana se espera un día nuboso con chubascos débiles ocasionales, temperaturas con pocos cambios, y el viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y punta noroeste durante la madrugada, girando a norte en la segunda mitad del día. Y mañana tendremos 10 horas y 45 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Mañana miércoles amanecerá a las 7 de la mañana y 27 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 12 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar tendrá lugar a las 5 de la madrugada y 11 minutos y la siguiente a las 5 de la tarde y 54 minutos. La primera bajamar será a las 11 de la mañana y 33 minutos y la siguiente bajamar a las 11 de la noche y 46 minutos. Y miramos al cielo como lo hacemos cada noche. La luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen y que pasen ustedes una buena noche. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.